Le damos la bienvenida a Lu Pecker. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, Meli, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar de un dato que es histórico, pero que también tiene mucho que ver con la actualidad y justamente con el análisis que estaban haciendo. Porque vamos a hablar del aniversario del voto femenino en un momento además donde está muy diferenciado el voto femenino del masculino, mucho más de lo que se está diciendo, porque extrañamente es una campaña electoral donde la voz de la mayoría de las mujeres está muy silenciada y los temas de la agenda de género también están muy callados en esta agenda electoral, pero sin embargo el voto femenino tiene una gran incidencia, una incidencia que podría dar vuelta a la elección y sin embargo no se habla, ¿no? Entonces, bueno, es sumamente importante recordar la historia de cómo se logra el voto femenino y también pensar, bueno, ¿por qué van a votar las mujeres si van a votar igual que los varones? Por ahora parece que es un voto muy diferenciado, tanto en los datos de las PASO como en lo que marcan las encuestas. Vamos a ir un poco a la ley que cambió la historia de las elecciones, ¿no? Porque en la Argentina se supone que el voto era universal, pero lo universal era sin las mujeres, ¿no? No, mira, qué curiosidad. Bueno, aún así, ayer, bueno, distintos politólogos como Ernesto Seman contaban ayer en Twitter un dato, por lo menos yo no conocía, que antes de la ley Sáenz Peña votaba solo el 3% de la ciudadanía. Claro, ¿qué democracia era esa? ¿Y qué democracia era el voto sin las mujeres, no? Se cumplió el 76 aniversario de la ley que permitió el voto femenino. El 9 de septiembre de 1947 el Congreso de la Nación sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino. Cuando se ingresa al Congreso de la Nación hay una instalación muy bella y potente con las mujeres que también fueron las primeras diputadas, ¿no? en Argentina. La historia es súper interesante porque además tiene que ver con la transversalidad con que se lograron en las conquistas, ¿no? Me encanta la historia de Julieta Lanteri porque vos sabés... Y ahora tiene una estación de subte. Sí, bueno, me fascina, ¿no? La historia de Julieta. ¿A vos te enseñaron de Julieta Lanteri en el colegio? No. A mí tampoco, Nunca. por supuesto, ¿no? Después es un nombre que aprendí de grande. Yo también, por supuesto, ¿no? Y nos hablan de que la historia es sesgada. Bueno, en realidad el voto femenino estaba prohibido y era masculino, pero con trampa. Nunca te dicen yo te voy a discriminar de frente. Claro. ¿Cuál era la exigencia? Que hacía que solo lo pudieran hacer los varones, que se pedía el servicio militar cumplido, entonces era algo que solo hacían los varones. Ah. No es que decían no lo pueden hacer las mujeres. ¿Qué hizo Julieta? Fue a tocar la puerta de los cuarteles, pero no como algunos que en esta elección la van a tocar para que, bueno, o vuelvan a liberar a los militares o vuelvan a reprimir en las calles la protesta social u otras cosas, sino que dijo, ok, yo quiero hacer el servicio militar para poder votar. Le dijeron que no, pero bueno, es una historia del desafío, ¿no? Que implica y que implicó para las mujeres. Le dijeron que no y entonces... Y entonces no pudo votar, pero ella no se conformó con decir quiero el voto. Dijeron, no puedo votar porque no tengo el servicio militar. Bueno, quiero hacer el servicio militar, dijo Julieta Lanteri, ¿no? Porque estas son las trampas de la historia a la que vemos. Después, por supuesto, una lucha que tiene un antecedente de las mujeres radicales logrando votar anticipadamente en San Juan, una gran lucha de las mujeres socialistas. Ahí como que la grieta de la historia argentina dice, bueno, lo logró el peronismo y tiene una gran virtud, por supuesto lo habían luchado antes las mujeres socialistas, anarquistas, sufragistas radicales, ¿no? Pero se consagra en 1947. Hay algo también impactante que es que se arma un gran bloque de diputadas cuando ingresan las mujeres y hay videos de esas discusiones parlamentarias que son increíbles y hay una teatralización también que se encuentra muy fácilmente en YouTube, o sea que es increíble. Yo creo que parte de la campaña electoral de este año vamos a terminar no creyendo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Pero la idea, bueno, vamos ¿La teatralización que recupera la primera sesión donde participaron las mujeres? No, recupera los argumentos de los varones para decir que las mujeres no podíamos votar. Hermoso. La discusión para que las mujeres voten, digamos. Diciendo que no podían. Los argumentos son
son hilarantes. Se puede ver en YouTube, lo digo, vale mucho la pena mirarlo. Claro, esta cosa de, no, las mujeres son ángeles preciados, pero que no voten, ¿no? La idea de son lo más rosas, rococó, angelitos caídos del cielo, pero el voto minga, ¿no? Claro. Y a mí algo que me extraña mucho es que incluso en épocas donde sabemos, ¿no?, que una de las fuerzas, Libertad Avanza, uno de sus mayores fuertes es en redes sociales y con, bueno, una organización muy fuerte de trolls, de ataques, etcétera, en algún momento cuando se discute de temas de mujeres, más allá de que no sea una persona a la que se le pueda adjudicar ese discurso, pero sí un discurso que hoy se hizo común, es decir, bueno, el país se vino abajo a partir del voto femenino. Entonces, directamente, aunque no lo digan explícitamente, la fuerza discute casi el voto femenino. ¿Y qué rol tiene en esa Victoria Villarruel? ¿Cómo ves la figura de ella? Y bueno, Victoria Villarruel es, por un lado, claramente una representante de los sectores en la Argentina que trabajaron durante mucho tiempo, aunque no se conocían, claramente a favor de la liberación de los militares. Ella ocupa un rol, y en esto es importantísimo leer a la periodista especialista en derechos humanos Luciana Bertoia, un rol fundamental incluso con grandes diferencias, por ejemplo con Cecilia Pando, que sale a decir ella fue la que se reunía con Jorge Rafael Videla. Esta es la... Ahí está esta sesión que te contábamos de la Cámara de Diputados cuando aprueban el voto femenino, que es realmente impresionante. Y por supuesto también, ¿no?, que me preguntabas de Victoria Villarruel, bueno... Como su papel como mujer, digamos. Sí, yo creo que ahí lo que ha pasado es que los partidos como la Libertad Avanza, que tienen una configuración en el mundo con Vox, por ejemplo, o con Katz en Chile, o lo que acaba de pasar en Perú, ¿no? Un gobierno que no es elegido y que sin embargo elige a Dina Boluarte para gobernar, un gobierno que no tiene votos, lo que ha pasado también antes en Bolivia con Xeni Áñez. Bueno, eso es que muchos gobiernos autoritarios eligen mujeres con mucha autoridad para blanquearse. También pasa, por ejemplo, con el Partido Popular, con Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, que sería jefa de gobierno, digamos, en términos argentinos, mujeres, ¿no?, de carácter muy fuerte, que vienen a discutir el feminismo, que vienen a decir ustedes no nos representan, como que el gran enemigo de estos partidos es el feminismo, el ambientalismo, lo que ellos denominan, digamos, ¿no?, una invención de Agustín Laje, el posmarxismo. En la Argentina un feminismo tan fuerte es discutido con una derecha que miró más a las mujeres que los partidos que, como Unión por la Patria, el Frente de Todos, que dio tantos derechos para las mujeres y la diversidad sexual, pero que se asusta de esta crítica, hoy las esconde y la derecha aprovecha esa estrategia para poner una mujer, ¿no? Y esto se vio muy claramente el día del debate de los vicepresidentes, ¿no?, donde finalmente alguien que viene a decir yo puedo sacar los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como la moratoria previsional, etcétera, dice yo soy la única mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido... y que también fue descalificada con mayor virulencia que otros candidatos en el debate. Bueno, porque ese también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Aún las mujeres machistas sufren el machismo. ¿Seguro? No es que por ser machistas están exceptuadas, ¿no? Lo que sí es una diferencia que hoy hay que hacer en la historia de la Argentina es que hay mujeres que también llegan a través de los derechos políticos de las mujeres, que empieza con el voto, termina el cupo y la representación. Puede haber diferencias, no todas tienen que pensar igual sobre algunos temas claves, eso está claro. La Argentina tiene una historia de la transversalidad política, de hecho el cupo sale entre mujeres peronistas, radicales, etcétera. Pero bueno, hay un piso de creer que las mujeres tienen que ser empujadas a tener más derechos. Ese piso hoy la Libertad Avanza no pisa el mismo piso de decir, bueno, vamos a avanzar en los derechos. No se cree directamente que no hay desigualdad. O, por ejemplo, Victoria Villarruel ha dicho en una entrevista con Eduardo Feynman que no existe la violencia de género. Que existe la violencia, pero no se toma en cuenta. Entonces, claro, viene a desterrar los últimos logros legislativos de los últimos tiempos. Estaba pensando esto, que me interesaría saber si alguien ha medido, ¿no?, una vez que uno está exceptuado de votar, estoy hablando de los adultos mayores, ¿no? Sí. Si hay más incidencia de voto
femenino o masculino. O sea, hay más Sí. valoración de esa instancia de participación de las mujeres más que de los varones, aunque no estén obligados a hacerlo. Sí, Meli, mira, la cifra en ese sentido que vos preguntás, que ya fue publicada, es que si Javier Milei lograría que vayan a votar las mujeres que por estar exceptuadas o por otras razones no fueron a votar, podría ganar la elección en la primera vuelta. Pero que ese voto femenino es muy reacio. Eso fue publicado por Victoria De Masi en una nota del diario.ar y en donde justamente, digamos, hay mucha diferencia entre el voto femenino y el masculino en relación a la Libertad Avanza, a pesar de que tuvieron una estrategia, como decíamos, ¿no?, muy inteligente en poner a una candidata tan fuerte además como vicepresidenta. Les recomiendo también que puedan leer la FEM Noticias en Instagram o en otras redes sociales que hacen un especial sobre el voto femenino y ponen, por ejemplo, el voto a Libertad Avanza está muy masculinizado, tiene un apoyo del 34% entre varones y solo del 20% entre mujeres. Esto es según una encuesta de Opina Argentina. Ahora, Bueno, digamos, tiene bastante sentido porque es un hombre claramente, digamos, que a su propia hermana la trata de masculino. El jefe. Que el jefe es un hombre que él considera el Estado como un ente abusador, o sea, él proyecta su relación con su padre en el Estado y ahí coloca toda su violencia. O sea, hace sentido que es un bueno, voto hay un dato muy masculinizado. importante que para mí es un dato de los más alarmantes y de los que están menos dichos, que es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Francisco Neto, es el abogado que defiende más vehementemente, no solo a un abusador sexual en especial, sino es el abogado que más defiende abusadores sexuales en la Argentina y que dice que las denuncias son falsas. Ha publicado un examen de himen de una menor de edad de 13 años en un caso muy conocido que fue el del jugador Fabro, sentenciado por abuso sexual a su ahijada, y es el candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un dato muy central para entender por qué. Por un lado, Victoria Villarruel dice que no cree que haya violencia de género, entonces en ese sentido no es solo que Milei ya anunció que sacaría afuera el Ministerio de Mujeres, sino porque puede haber un organigrama distinto, una función distinta, un recorte del gasto mapa público. distinto, Digo, sí. cada candidato y candidata, por supuesto, podría tener sus propias ideas. Ahora, una cosa es cómo organizás el Estado y otra cosa es si las mujeres no van a tener más la línea 144 o la posibilidad de denunciar violencia. Pues si vos decís que no existe la desigualdad salarial, estás negando un problema y por lo tanto no va a haber solución a ese problema. Si decís que no existe la violencia de género, ¿qué va a pasar con las mujeres que hoy son víctimas de la violencia de género? Pero retomando tu pregunta, Meli, sí, en esta nota de Victoria De Masi y en otra que les recomiendo también de Brenda Strumminger en Infobae sobre el voto femenino en la Libertad Avanza, los expertos de la Libertad Avanza dicen que no van a buscar el voto femenino, que prefieren no hacerlo y que cuando llegue el balotaje, las mujeres, bueno, ante la opción que van a tener, van a estar obligadas a votarlo, que no lo van a ir a buscar. No lo van a buscar, pero sin embargo, y se vio mucho en la entrevista con Tucker Carlson que le hace a Javier Milei, que todas las preguntas que hacen él es un libertario que está en contra, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo lo que gira en torno a esa cuestión suele incomodarlo y trata de evitar posturas muy tajantes respecto a que va a sacar la ley, por ejemplo. Él había arrancado en la plataforma de las propuestas sacar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ahora es, bueno, vamos a convocar un plebiscito, vamos a ver qué piensa la sociedad. Yo pienso teóricamente respecto de esta manera, porque hay una idea clara de que muchos de sus votantes no están necesariamente en contra de algunas de estas leyes que fueron resultado de muchos años de reclamo del movimiento feminista particularmente, pero como son sectores juveniles que no están particularmente en contra del aborto. Entonces, si bien es cierto que vos hablas con los equipos técnicos de Milei y te dicen que no están buscándolo así, en su discurso hay como, no tiene el mismo énfasis cuando dice que va a sacar el Ministerio de las Mujeres como el tema del aborto, me da la sensación. Bueno, en la campaña prepaso, ellos no habían hecho hincapié en la Libertad Avanza ni en la agenda antifeminista ni en la agenda anti-LGTBQ. Él habla en esa entrevista contra el lobby, lo llama, y ahí son guiños para sectores internacionales, digamos, de las ultraderechas, porque acá, por ejemplo, no tienen un discurso tan homofóbico, transfóbico, lesbofóbico como las derechas en otros países, porque es un país donde eso caería peor que ir en contra de las mujeres seguramente.
En relación al aborto, en la primera entrevista con Alejandro Fantino, después de dar el batacazo de ser el primer candidato más votado, dice que por él la derogaría, que haría un plebiscito. No es posible hacer un plebiscito porque todavía está penalizado después de las 14 semanas si no es por causales el aborto. Pero sí da la sensación que no solo corre riesgo la interrupción voluntaria del embarazo, sino especialmente creo que la provisión de anticonceptivos, por lo que dijo también Diana Mondino, que sería la canciller, que podrían desfinanciar los programas. En esa entrevista le habló que no existe la brecha de género, o sea, la desigualdad salarial en Argentina, ¿no? Aunque querramos hacer un poco digamos, de ser tusame y decir no existe, ¿no? Bueno, hay un 25% de desigualdad salarial en Argentina y ahí está el drama de negarlo. Lo que es raro es que al negarlo también Milei sí se mete con políticas laborales de incentivo que las mujeres hoy está el récord de participación femenina en el empleo. Por supuesto, la situación de las mujeres económica es mala, ¿cómo va a ser con una inflación del 120%, ¿no? Pero eso no y quita... sin políticas que vayan achicando la brecha. Pues son las dos cosas. La brecha se achicó muy poquito, en un 0,3% en los primeros datos del 2023 respecto al año pasado, pero la negación de la brecha salarial implica un punto muy fuerte, decir que no va a haber políticas para el ingreso laboral de las mujeres o para que las mujeres ocupen mejores puestos, no creen el techo de cristal, no creen las condiciones laborales adversas para las mujeres que cualquier mujer que tenga una conversación sabe que existen, ¿no? Desde el acoso, desde que necesita tiempo para ir a buscar a sus hijos al colegio, etcétera. Un candidato de él a diputado provincial tuvo una denuncia abierta de una colaboradora porque fue abusada en un trayecto en Formosa. En Formosa. La chica salió abiertamente a decir qué es lo que le había pasado y otra integrante del espacio, mujer, le dijo, mirá, no hagas la denuncia, porque si vos querés estar y formar parte de este espacio político, que muy probablemente además tenga mucha preponderancia, no te conviene hacer la denuncia. Y además son cosas que pasan. Bueno, esas son las mujeres de las que se rodea Milei. Ahí está una diferencia muy fuerte, Meli. Por supuesto que candidatos políticos, funcionarios, abusadores con denuncias de abuso sexual hay en todas las fuerzas partidarias, ¿no? Y justamente es la matriz de la violencia de género y de la violencia sexual que está en todas las clases sociales, en todas las ideologías y en todos los partidos. Ahora, una fuerza política que dice no hay violencia de género va a permitir la legitimidad. Un candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, sea electo o no, que es, preponderantemente un defensor de abusadores y dice que no hay que denunciar, ¿no?, lo que él considera mentiras, dice las niñas si mientan, etcétera, como Francisco Neto, es una señal para que no solo pasen las mismas cosas que pueden pasar en otros lados, sino que tengan una impunidad de base, ¿no? Porque está la idea de que no hay violencia de género. En algunos de los proyectos que fuimos contando, también, por ejemplo, que no está todavía aprobada la ley Olimpia, que es de violencia digital, un método muy usado, poner hoy una foto de una chica sin su consentimiento, los 2 votos en contra fueron de La Libertad Avanza, de Milei, también de Victoria Villarruel y de Carolina Píparo, que no está ingresada como La Libertad Avanza, pero que ahora, por supuesto, es la candidata a gobernadora. O sea, hablan de seguridad, pero no de la seguridad en la intimidad y la sexualidad de las mujeres, claramente. Si querés, te cuento un poquito más. En la lucha por el sufragio femenino a partir de la ley Sáenz Peña en 1912, fueron fundamentales las sufragistas independientes, socialistas, anarquistas, feministas y peronistas, algunos de los nombres más importantes, ¿no? Estas son calles de Puerto Madero, por suerte hoy. Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moró, entre otras mujeres emblemáticas. En 1915 votaron 3.800.000 mujeres y ocuparon casi el 30% de los cargos legislativos, o sea, la primera votación, por supuesto, ¿no? Gracias a la decisión de Evita, pero recordamos todo el trabajo transversal de otras mujeres para llegar a ese lugar.
una participación muy alta de las mujeres y un acceso a los cargos muy alto. Por ejemplo, en el regreso a la democracia solo hubo 4% de mujeres diputadas. Entonces, fíjate cómo ni bien votan, la incidencia de Evita fue muy fuerte en lo que se llamaba, ¿no?, la rama femenina, y que fueron no solo quienes votaban, sino también quienes eran elegidas. En 1983 solo hubo un 4% de diputadas y solo 3 senadoras. O sea, al momento de llegar al voto femenino era mucho más fuerte que después, que sinceramente, y también vemos, bueno, que los hombres libremente le den lugar a las mujeres. Mirá lo que pasaba, 4% de diputadas. Hoy sería inimaginable pensar un 4% de diputadas cuando hay más de 40%, ¿no? Vemos la próxima placa. En 1991 se aprobó la ley 24.012 de cupo femenino. La reforma permitió que en 1995 se llegue a un 38% de legisladoras y en el 2000 a 25 senadoras. Bueno, la ley de cupo es una ley emblemática porque además se vota durante el menemismo. Las historias son muy interesantes. Las mujeres peronistas cuentan que se le arrebataron, digamos, a Menem y a José Luis Manzano en una medianoche en el Congreso de la Nación, ¿no? Estaba Virginia Fraganillo, estaba Marcela Durriu, por ejemplo, que bueno, que hoy es importante porque es la madre de Malena Malgarini, la suegra de Sergio Massa, con una impronta muy, muy fuerte además para que se vote la paridad de las mujeres en el Congreso Nacional y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que esa ley O sea, que sacaron como medio de la galera ese tema y por eso decís se arrebataron. Sí, lo arrebataron, no arrebatadas. O sea, lo sacaron, es que fueron, lo pelearon y lograron conseguir algo que no estaba en la agenda del menemismo, digamos, ¿no? Como que lo pelearon. Hay algo muy significativo, que es que las mujeres que más camino le abrieron a otras mujeres fueron después castigadas por su fuerza política. Son mujeres que tienen un gran lugar en la historia, pero que no ocuparon después cargos relevantes y no volvieron a ser diputadas. Recordemos también que durante el menemismo, primero, ¿no? Antes el lugar que se le daba a la mujer, también con Carlos Menem a la cabeza, era un lugar decorado, era la mujer para hacer más feliz esa fiesta menemista, el lugar que él mismo le da a su esposa cuando ya todo el mundo sabía que no era su esposa, pero era una condición para ser presidente hasta que se reforma la Constitución. O sea, hay un montón. Y la hecha de la Quinta de Olivos a Zulema Yoma, ¿no? Por eso. Y Pero era, si yo te digo, y era un presidente del que se decía que era terriblemente mujeriego, que se hacía el bombiván, el seductor, que buscaba regodearse con las mujeres del jet set, que bueno, o sea, estaba como, digamos, poniendo todo el tiempo a la mujer en un lugar, digamos, muy cuestionable. Hoy sería inadmisible todo eso. Yo no sé hoy qué están pasando cosas que me parecieron inadmisibles, ¿no? Entonces no sabemos a qué podemos volver. Pero lo más interesante, ¿no?, de esa faceta de, digamos, frívola o de mujeriego, como se decía antes, ¿no?, era la doble cara entre la política pública y la vida privada, que yo creo que algo de eso se vuelve a jugar hoy en día. Carlos Menem era más papista que el Papa real, porque lleva a lo que fue el encuentro de Beijing, donde se tenían que discutir políticas de derechos reproductivos, una postura que era más conservadora que el Vaticano. O sea, y en ese momento no se discutía ni el aborto, se discutía la posibilidad de la gratuidad de los anticonceptivos, que llega mucho después, con la crisis del 2001, a ser ley en el 2002. Y la ley de Entonces, Menem era, lo identificamos como las fiestas, sexo, famosas, pero a las mujeres pobres le decía, vos no podés tener acceso ni a un paquete de pastillas, ¿no? Y hoy pasa que de repente ves novias, sábanas mojadas donde se vuelca el café en la cama, pero después te dicen no vas a tener acceso al aborto legal, o no me gusta eso porque soy muy conservador. No, te quería preguntar de cuándo es el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es del 2010. Ah, sí, es mucho más acá. Me acuerdo haberlo cubierto con el discurso de Pepito Cibrián. Bueno, marica, que lo dice en el programa de Susana Jiménez. Y vos sabés que hay... No, y vino acá al Congreso a hacer una lectura. Sí, claro. Y también estuvo en el Congreso, me acuerdo, claro, porque sí, me tocó cubrirlo a mí. Yo decía, ¿qué es esto? Sí. No entendía nada. Yo era paracaidistas en el Congreso. O sea, venía a veces a cubrir cosas. Bueno, vos sabés que eso es muy significativo. Yo lo traigo porque, bueno, él dice también el poema en el programa de Susana Jiménez,
Durante muchos años yo creo que en ese programa de Susana se ganó buena parte de la ley, ¿no? O sea, que las estrellas populares, que ya sabemos además, ¿no? Tenían muchos amigos gays, hizo que la sociedad se abriera. En la reciente elección, que con un sistema electoral diferente y no está terminada de definir, pero está prácticamente se sabe que la derecha tenía... Todas las encuestas le daban con intención de voto una alianza, posible alianza entre Vox y el Partido Popular en España para ganar. Y una de las cosas más determinantes fue que figuras del espectáculo, bien de derecha, digamos, ¿no? Similares al perfil de Susana Jiménez, las posturas más homofóbicas de Vox acercándose al Partido Popular no gustaron y hubo declaraciones que decían: yo no quiero que mis amigos, por las estrellas que decían sus amigos gays, vuelvan a ser castigados. Y vos fíjate cómo en La Libertad Avanza no habla hasta ahora, todo puede pasar en este camino electoral, hasta ahora no habla en contra de los gays, salvo en esa entrevista que está muy vista en Twitter, dice desde La Libertad Avanza que la es más vista que la entrevista a Donald Trump, pero que habla del colectivo LGTB, no se entiende bien acá, ¿no? Pareciera que la elección es, no quieren volver a tener un Pepito Cibrián diciendo marica y reivindicando el orgullo. De hecho, Lali Espósito, que hoy vuelve en la entrevista con Olga a hablar de la importancia de la memoria, ¿no? En contra de las reivindicaciones a la dictadura militar que claramente encabeza, digamos, implica, simboliza Victoria Villarruel. Bueno, en España, en la Marcha del Orgullo, también leyó un poema, ¿no? Y tenía que ver con que, por ejemplo, en muchos... Preciado, de Paul Beatriz Preciado. Exacto, sí. Y tenía que ver con que en muchos lugares que ya están gobernados por la derecha o por Vox, sacaban de los balcones la bandera de la diversidad sexual, ¿no? Y fue un punto que claramente jugó muy en contra de que esta ultraderecha pueda llegar al gobierno en España. Seguimos con el recuento. En 2017 se aprobó la ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política y las legisladoras representaron el 40,0% entre 2017 y 2019 y el 43,6% entre 2021 y 2023. O sea, si nosotros nos fijamos cómo era un país donde no había ninguna ley de cupo de paridad, solo había 4% de diputadas. Cuando hay paridad, 43% de diputadas, ¿no? Una diferencia muy fuerte. Pero si lo dejamos al libre albedrío, bueno, las mujeres no somos ni una mínima minoría en la representación política. En el Senado actualmente hay 31 mujeres que representan un 43,5% de la Cámara Alta. Es la primera vez en la historia que el Congreso de la Nación además está presidido por dos mujeres, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Cecilia Moró. Es un hito histórico. La fuente es la participación política con perspectiva de género y diversidad, editado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el aniversario del voto femenino en una elección histórica. Gracias, Lu. Muy interesante. Vamos a ir a nuestro próximo invitado. Desde la provincia de Salta saludamos al diputado Zapata que nos está esperando. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.